ya más adelante podremos seguir la discusión. Le doy la palabra entonces a Laura para que continúe, por favor, desde Alemania. Muchas gracias, doctora Aude. Es muy interesante que también en nuestro primer workshop la conclusión principal al final fue que no necesitamos nuevas leyes, sino que son suficientes las leyes, por lo menos en Colombia, para asegurar el cumplimiento en este caso, del workshop pasado era de la digitalización del sistema judicial y del trabajo de los abogados, y ahora usted también menciona que no es necesario cambiar el sentido de la norma para aplicarla a sistemas que trabajan con inteligencia artificial. Y bueno, su ponencia también nos habló un poco sobre la prueba, y eso nos conecta con la siguiente ponencia del doctor Orión Vargas Vélez. Él es profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, de donde yo también soy egresada, y es miembro del grupo de investigaciones de Derecho Procesal y abogado en ejercicio. Además, él es el creador del juez inteligente, que es un sistema experto que asiste al juez en la valoración de la prueba judicial. Entonces, doctor Orión, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos los colegas. Gracias por esta invitación. Yo quisiera empezar esta conferencia con un pequeño video que he preparado sobre un sistema experto que hemos desarrollado en la Universidad de Medellín a propósito de la inteligencia artificial aplicada, pero ya casi que desde como la enseñamos, digamos que en nuestra universidad. Entonces, luego el video ya comienzo. Denme un segundo, voy a compartir la pantalla. Laura, dime si se está viendo la pantalla compartida. Sí, sí, se está viendo. Se ve ¿Y y se se escucha? escucha. Gracias. También. La inteligencia artificial está relacionada con el desarrollo de sistemas que perciben el mundo exterior, lo procesan, aprenden del mismo y asisten al ser humano en la resolución de problemas que se presentan en entornos de imprecisión e incertidumbre. La toma de decisiones sobre la prueba en el proceso judicial es un buen ejemplo de un entorno de imprecisión e incertidumbre. Los hechos que las partes traen al proceso judicial son hechos del pasado. Hechos sobre los cuales el juez no tiene ningún conocimiento. Las inferencias probatorias, que las partes y el juez deben construir en las etapas de la actividad probatoria, son una difícil tarea que puede ser asistida por la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial a nuestros profesores, estudiantes, abogados en ejercicio, fiscales y jueces en su diario quehacer? Dado el gran avance mundial de la inteligencia artificial, el profe Orión Vargas comenzó a investigar desde hace varios años la relación entre la inteligencia artificial, la teoría de la probabilidad y la lógica que puede ser empleada en la valoración de la prueba judicial. Es decir, a indagar si en el proceso de toma de decisiones sobre la prueba era posible emplear sistemas expertos que operaran con probabilidades no matemáticas. Con base en esto, su trabajo de investigación se centró en la comprensión de 3 obras fundamentales a nivel mundial. Las 2 primeras obras fueron escritas por Jonathan Cohen y publicadas por la Universidad de Oxford en 1977 y 1992 respectivamente. La primera de estas obras tiene por título Lo probable y lo demostrable. La segunda
un ensayo sobre la creencia y la aceptación. La tercera de estas obras, cuyo título es Los fundamentos probatorios del razonamiento probabilístico, fue escrita por David Hume y publicada por la Universidad Northwestern en 2001. Todas estas obras fueron traducidas y publicadas por el profe Orión. Con base en este trabajo de investigación, el profe Orión asistió a clases de pregrado en inteligencia artificial, en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, en la Universidad de Medellín. Allí conoció a dos ingenieros, los profes Jesús Incapié y Lina Sepúlveda. Luego llamó a la profe Liliana Pavón de la Facultad de Derecho de la misma universidad, y le propuso a los tres formar un grupo de innovación, para que lo acompañaran en la creación de un sistema experto, al que le puso por nombre Juez Inteligente. El proyecto de innovación comenzó hace un año y en este momento ha culminado su segunda fase. El sistema experto Juez Inteligente ya ha sido mostrado en diversas latitudes como Argentina, Chile, Perú, México y Brasil. Actualmente, en Panamá, el sistema experto Juez Inteligente es empleado por la Corte Suprema de Justicia y por el Ministerio Público en procesos de trascendencia internacional. De igual forma, en Colombia ya está siendo empleado por jueces civiles del circuito y por los tribunales superiores de la ciudad de Medellín y Bucaramanga. Nuestros estudiantes de pregrado y posgrado construyen inferencias probatorias con el sistema experto Juez Inteligente. La inteligencia artificial permite personalizar las tareas que cada ser humano enfrenta y realiza, teniendo en cuenta sus capacidades individuales. La observación de estas capacidades individuales permite que cada ser humano desarrolle tareas difíciles de forma personalizada. Nunca se tiene suficiente tiempo para terminar las tareas que son asignadas. La realización de exámenes y la calificación de los mismos, la elaboración de la demanda y la revisión del cumplimiento de sus requisitos legales, la planeación de la estrategia probatoria y la predicción de la sentencia judicial, entre otras tareas, pueden ser asistidas por la inteligencia artificial. Esperamos que el sistema experto Juez Inteligente contribuya a este cambio como algo positivo, en la forma como estudiantes, profesores y abogados se aproximen a la construcción de inferencias probatorias en el proceso judicial. Me despido agradeciendo a todos ustedes, queridos colegas, su atención. Mi nombre es Leticia. El profe Orión me pidió que les hablara el día de hoy. Deben saber que soy una voz artificial con acento mexicano. Espero les haya gustado esta presentación. Hasta pronto. Bueno, yo creo que cuando hablamos de responsabilidad en la inteligencia artificial, primero tenemos que seguir hablando, y siempre tenemos que seguir hablando, de la responsabilidad civil por los actos del ser humano. Es decir, no vamos a trasladar esa responsabilidad a las máquinas. Tenemos que entrar haciendo varias aclaraciones. La primera es que la inteligencia artificial es un campo de la ciencia y de la ingeniería que se encarga de la teoría y la práctica
del desarrollo de sistemas, y esos sistemas exhiben, digamos que, atributos que son propios de la inteligencia humana. Esos atributos tienen que ver con la percepción, tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural, tienen que ver con el aprendizaje, es decir, con la forma como aprendemos, pero también tiene que ver con la forma como interactuamos con el mundo externo. Y entonces, de alguna manera, señores, esos sistemas que se crean para esas 4 cosas que acabo de mencionar, como todo en la vida, pueden hacer bien, pero también pueden hacer mal. El avión fue una inteligencia artificial que se creó hace muchísimos años y todos estábamos felices de poder usar esa inteligencia artificial. Y sin embargo, fue usado para estrellar las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces, de alguna manera, por eso es que como seres humanos siempre estaremos preocupados en esa lucha de opuestos o de contrarios que son el bien y el mal. Y entonces, de alguna manera, debemos entender que al interior de la inteligencia artificial, ¿para qué se desarrollan estos sistemas? Para la realización de tareas complejas. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuánto es 1 más 1, ustedes me dirán en una milésima de segundo que el resultado es 2. Pero si les pregunto cuánto es 538 más la raíz cuadrada de 47 elevado a la 8, eso les puede tomar una semana. Mientras que a una máquina le toma una milésima de segundo. Y entonces allí hay que diferenciar 2 cosas. La inteligencia artificial tiene una capacidad de almacenamiento, es decir, una memoria ilimitada. Pero no solo eso. La velocidad de procesamiento de la inteligencia artificial nos ha superado ya hace muchísimo rato. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda nuestra creatividad, nuestra imaginación y sobre todo nos queda ser compasivos y trabajar en equipo. Es decir, volvernos más y más humanos. Yo creo que esa es una premisa fundamental y debemos de ponerla ¿dónde? En nuestros estudiantes desde que tienen 4 años, luego cuando cumplen 10 años, luego cuando salen del colegio hacia la universidad y van a ser profesionales. Y entonces de alguna manera es nuestra responsabilidad como seres humanos hacer que las personas con las que compartimos y a quienes enseñamos, como es el caso nuestro que somos profesores universitarios, entreguemos una, como se podría decir, alfabetización adecuada en inteligencia artificial. Voy a repetir eso. Necesitamos alfabetizar en inteligencia artificial. De alguna manera la cultura tiene como parte el cerebro, pero también tiene como parte el genoma. Y obviamente los medios de comunicación han hecho una malísima difusión de la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos también que observar? Ustedes saben que en inteligencia artificial las máquinas aprenden. Hay que entrenarlas, como cuando usted entrenaba a un perro en su casa. Usted al perro le pedía la mano y el perro no le daba la mano. Y usted le repetía eso 100 veces y le daba una galleta cuando él finalmente le ponía la manito aquí. O sea que el perro aprendía y usted como ser humano también aprendió. La inteligencia artificial también aprende, pero ¿saben qué? Nunca olvida. Y no solo aprende, sino que cada día aprende muchísimas más cosas y tiene de alguna manera una mayor capacidad de procesamiento de información y de velocidad que lo que hacemos los seres humanos. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que entender aquí es que las máquinas y los seres humanos deben crear una sinergia. Miren esa línea de mi mano. Allí se unen 2 manos. Una es el ser humano y otra es la inteligencia artificial. La palabra clave aquí es sinergia entre el ser humano y la máquina para que ese ser humano, que es el que programa, desarrolla esas máquinas de inteligencia artificial que tienen determinados algoritmos, en la mayor medida hagan el bien y no hagan el mal. Y de alguna manera lo que hay que entender aquí es que cuando yo soy un programador de un algoritmo, de una determinada máquina
que usa aprendizaje automático para la toma de decisiones, entonces yo como ser humano tengo unas heurísticas, unos sesgos y unos prejuicios. Y lo que hay que identificar aquí es cuál es el daño que la persona que, por ejemplo, realiza la programación está incorporando en ese algoritmo que finalmente va a tomar una decisión, por ejemplo, de carácter laboral. Puede ser que yo como ingeniero desarrollador no me gusten las personas de color negro en su pelo o de color blanco, y entonces programo la máquina para que cuando llegue la selección de esa persona la rechace inmediatamente. Entonces allí debe haber una transparencia en los algoritmos que son empleados por esa inteligencia artificial. Pero también tiene que haber un manejo muy adecuado de lo que se llaman los datos sensibles. Recuerden que los datos sensibles de alguna manera afectan nuestras garantías y derechos fundamentales que están consagrados en nuestras constituciones. Entonces aquí se trata de hablar también de un tema de gobernanza de los datos. Y los gobiernos tienen que propender por gobernar bien los datos. Y esa gobernanza de los datos significa también que tener una seguridad altísima que evite que esos datos sean traídos por personas inescrupulosas que puedan llegar a hacer daño por un mal uso de dichos datos. Entonces, la responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial debe enfocarse mucho sobre lo que es más importante hoy en día para todas las empresas del planeta: los datos. Definitivamente los datos son el principal activo que tienen gobiernos, empresas públicas, privadas y en general todas las personas que de una u otra manera manejan datos. Entonces allí se hace muy importante, primero, transparencia en los sistemas de inteligencia artificial que utilizan algoritmos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, mediante redes neuronales. ¿Por qué razón? Porque normalmente a una máquina le entran datos y le sale un resultado. Entonces, lo que hay entre la entrada de los datos y el resultado lo podemos llamar una caja blanca o una caja negra. Y en la medida en que conozcamos cómo es que esos datos son procesados, estaremos hablando de una caja blanca. ¿Por qué? Porque tendremos de alguna manera una transparencia en la forma como ese sistema está tomando decisiones que pueden causar daño en las personas. Pero en la medida en que estemos hablando de cajas negras, porque de alguna manera también hay una protección en cuanto a la propiedad intelectual de quienes programan estas máquinas, sí tenemos que tener muy claro que haya una regulación clara y precisa en la que se pongan de por medio, ¿qué, señores? Primero, como ya lo ha hecho la Unión Europea, Brasil y otros países, una prohibición expresa de prácticas dañinas que impliquen responsabilidad de los gobiernos, de las empresas, ya sea públicas o privadas, que estén desarrollando algoritmos de inteligencia artificial a través del aprendizaje automático o aprendizaje profundo. Pero luego de esas prácticas prohibidas, que hayan leyes muy fuertes en ese sentido, también tenemos que identificar el tema del riesgo en los daños. Y obviamente ese riesgo puede ser clasificado, y así ya lo ha hecho la Unión Europea también. Ha clasificado el riesgo alto, el riesgo medio, el riesgo bajo en determinadas, digamos que, actividades que realizan los productores de inteligencia artificial. Y entonces allí se hace necesario, señores, entender otros temas que para los abogados son totalmente nuevos. De alguna manera los abogados tenemos que empezar a alfabetizarnos. Ya sabemos mucho de responsabilidad civil. Eso es lo que estudiamos realmente en la universidad. Y créanme que no hay mucha diferencia en relación con la teoría de la responsabilidad civil y la inteligencia artificial. Es decir, de alguna manera simplemente ha llegado la inteligencia artificial, pero ya tenemos mucho recorrido en la responsabilidad civil. Basta con que nos concentremos simplemente es quién está desarrollando esa inteligencia artificial, cómo la está desarrollando, y de alguna manera pues allí ya podemos traducir conductas humanas en interferencia
que sí deben entrar a ser reguladas. Entonces, de alguna manera, la Unión Europea está muy avanzada en este sentido y, pues, de alguna manera, Colombia lo que está haciendo en este momento es mirando la responsabilidad civil, pero mirándola a través de su Código Civil, su Código de Procedimiento Administrativo y su Código de Comercio, así como alguna jurisprudencia que en la materia se ha venido desarrollando. Pero obviamente Colombia está muy atento a este tema. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera la inteligencia artificial llegó y llegó para cambiar la forma como se están haciendo las cosas. Entonces, de alguna manera quería hacer esa reflexión, señores, porque escuchando a mis dos colegas, me pareció muy interesante lo que dijeron. Yo solamente quise agregar como una parte un poco más técnica en el sentido de la elaboración de los algoritmos que son los que van a tomar datos, los van a procesar y van a tomar decisiones automatizadas. Pero obviamente esos algoritmos los crea el ser humano. Ahí está la responsabilidad de ese ser humano en las instrucciones que le da la máquina para que la máquina arroje un resultado. Entonces, yo soy profesor universitario, pero soy abogado en ejercicio también. Entonces, de alguna manera, la teoría y la práctica, señores, tiene que entrar a funcionar. Nuestros abogados tienen que alfabetizarse desde primer semestre en la universidad en inteligencia artificial. Hay que enseñarles, no tienen que volverse programadores, pero sí tienen que comenzar a hablar un lenguaje que les permita, desde la prueba judicial, poder probar efectivamente que hubo un hecho por la inteligencia artificial, que ese hecho ha causado un daño en una persona y que hay una relación causal entre, por ejemplo, los sesgos con que fue programado el algoritmo y el daño que produjo en la toma de decisiones, por ejemplo, en la selección de personal de una determinada empresa. Entonces, es importante que simplemente lo que ya tenemos del derecho y que conocemos muy bien, lo pongamos en sinergia con una nueva alfabetización de lo que es la inteligencia artificial, de lo que son los algoritmos, de lo que son los lenguajes de programación. Y en esos algoritmos, señores, ¿por qué? Porque esos algoritmos son simplemente los que educamos, aprenden y toman decisiones finalmente por nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Esas decisiones las toman muy rápido, las toman basados en una gran cantidad de información, pero definitivamente las máquinas les falta algo que sí tenemos los seres humanos, que lo dije al principio: creatividad, imaginación, pero sobre todo, señores, tenemos que fortalecer trabajo en equipo, la compasión y otros aspectos de humanidad, porque ya realmente las máquinas van a reemplazar muchas de las cosas que estamos haciendo. Una vez me preguntaron que qué pasaba o que qué opinaba yo en el evento de que las máquinas llegaran a reemplazarnos. Y la única respuesta que se me ocurrió fue la siguiente: no merecemos vivir. Y basta con que pensemos en que nos estamos preocupando por la responsabilidad civil de la inteligencia artificial cuando nunca hemos sido responsables de nuestra propia humanidad. Y por eso di esa respuesta. Puede que sea una respuesta dura, pero creo que es una respuesta que en este momento en el que estamos aquí hablando con colegas tan importantes, vale la pena reflexionar. Y la reflexión aquí es que no se nos olvide nuestra humanidad, que no se nos olvide nuestra humanidad. Voy a mirar qué tiempo me queda rápidamente para exponer aquí. 4 minuticos. Perfecto, entonces en esos 4 minutos quiero mostrar algo que desde lo que acabo de decir estamos haciendo en la Universidad de Medellín. Nosotros venimos hace 15 años haciendo un proyecto de investigación y es cómo es que los jueces en contextos de incertidumbre y de imprecisión pueden tomar decisiones cuando son muchas las pruebas que se le traen a un proceso en relación con hechos y con pretensiones. Y de alguna manera, señores, nos pusimos a ver y en nuestras universidades siempre nos enseñan reglas de procedimiento, pero nunca nos enseñaron cómo construir inferencias probatorias entre las pruebas, los hechos y las pretensiones o hipótesis de la parte demandante en un proceso judicial. Entonces voy a compartir simplemente un software que creamos en la Universidad de Medellín, se llama Juez Inteligente, y voy a mostrar rápidamente cómo funciona para que ustedes vean que se trata de una caja blanca que no funciona con Machine Learning porque es un sistema experto. Efraín, dime si está compartida la pantalla.
Eh, no sé, Ahí, espérate, ahí estamos viendo bien, perfecto. pero se ve como un cuadrito. Sí, señor, sí se ve bien, se ve perfecto el sistema experto. Ok, puedes leer ahí lo que dice en el cuadrito. Ott ha sufrido una fractura en su brazo derecho, peso probatorio sin calcular. Perfecto, entonces miren lo que tenemos en este caso. Tenemos una hipótesis y es que no sabemos si Odd ha sufrido una fractura en su brazo derecho. Entonces, de alguna manera, nuestros estudiantes comienzan como abogados a construir inferencias probatorias. Si ustedes ven, hay una F y hay una D. La F significa favorable y la D significa desfavorable. Este es un concepto de John Maynard Keynes, que escribió un libro que se llamó A Treatise on Probability. Y él habla de que el peso de un argumento tiene que ver con los elementos de juicio que favorezcan o desfavorezcan el argumento. Eso se conoce como the weight of evidence. Vamos a adicionar un hecho entonces y nuestros estudiantes aprenden a construir inferencias con este sistema experto que no hace machine learning, entonces no está sesgado y brinda transparencia a la decisión judicial. Vamos a poner un hecho y es que Out tiene un yeso en su brazo derecho. Tiene reconocimiento de voz también, pero no lo voy a hacer aquí. Miren cómo enlazamos este hecho con nuestra hipótesis. Entonces, miren cómo gráficamente nuestros estudiantes pueden construir diagramas, métodos gráficos que les permitan de alguna manera construir mejor sus argumentos. Ahora, lo que hacemos es asignar un valor de relevancia a este hecho. Y para eso construimos una regla de la experiencia o generalización, que es la siguiente. Si el hecho que Odd tiene un yeso en su brazo derecho es cierto, te pregunto, Efraín, ¿qué tan probable es la hipótesis de que Odd ha sufrido una fractura en su brazo derecho? ¿Qué valor le pondrías? Muy probable. Entonces, al asignar muy probable, ya le asignamos la relevancia a este hecho y el sistema construye automáticamente la regla de la experiencia, y esto es uno de los acentos que tiene nuestra ley, porque nos dice que los jueces tienen que emplear estas reglas de la experiencia en la construcción de las inferencias probatorias. Lo único que nos falta es probar ese hecho. Entonces, vamos a agregar una prueba, y la prueba puede ser el testimonio de Efraín. Testimonio de Efraín. Y decimos que Efraín afirma que Odd tenía un yeso en su brazo derecho. Cuando ponemos esto, entonces miren que se anexa una prueba a ese hecho en relación con una pretensión. Y esa prueba pues tiene obviamente una pertinencia y una credibilidad. Construyamos la regla de la experiencia nuevamente, mi querido Efraín. Si lo que dice Efraín, ¿y qué es lo que dice Efraín? Efraín dice que él vio que Odd tenía un yeso en su brazo derecho. Si eso es cierto totalmente, Efraín, te pregunto, ¿qué tan probable es el hecho efectivamente que Odd tenía un yeso en su brazo derecho? Es probable. Todos los testimonios son más bien probables. Pero entonces, Efraín, no estoy hablando de credibilidad, estoy hablando de pertinencia. Ah, O bueno, sea eso que es más que está, probable del proceso de ser una de las pruebas que existen, sí. eso, entonces mira, le voy a poner cierto, es decir, esta es una prueba totalmente pertinente en relación con este hecho. Ahora voy a mirar la credibilidad de Efraín. Efraín, escúchame, dado que no fuiste veraz, no fuiste objetivo, no fuiste observacionalmente sensible, estuviste sesgado e incurriste en contradicciones cuando practicamos tu testimonio en el juicio, ¿qué tan probable es que lo que dijiste fue cierto? Es poco probable. Exacto. Entonces miren lo que tenemos aquí, señores, y nuestro sistema lo permite hacer. Tenemos una prueba totalmente pertinente, pero nada creíble en relación con un hecho muy relevante. Cuando calculamos el peso probatorio, aquí está la bondad del sistema experto. Él calcula el peso probatorio en una milésima de segundo. Mira cómo quedó. Y un juez, ¿cómo decidiría esto? Lo diría de la siguiente manera. La pretensión de la parte demandante es que yo declare que Odd ha sufrido una fractura en su brazo derecho. Para esto ha traído un hecho favorable, y el hecho favorable es que Odd tiene un yeso en su brazo derecho. El despacho considera este hecho como muy relevante. Este hecho se ve favorecido por la prueba testimonial de Efraín, la cual el despacho considera en la etapa de la ordenación totalmente pertinente. No obstante, en la práctica de la prueba, el despacho encuentra que, dado que el testigo fue poco veraz, poco objetivo, poco observacionalmente sensible y muy contradictorio, es poco probable que lo que dijo sea cierto. Con base en lo anterior, para el despacho es poco probable que Odd ha sufrido una fractura en su brazo derecho. El sistema luego hace un reporte escrito de toda la valoración probatoria. Esto era simplemente para que vieran cómo funciona. Ahora se los voy a poner en un proceso de responsabilidad médica para que ustedes vean ya un poquito de la complejidad a lo que nos estamos enfrentando. Efraín, no sé si estás viendo ahí ya ese proceso un poco más Perfecto, complicado. se ve bien, sí.
Exacto. Entonces, señores, ¿qué es lo bonito? Nosotros construimos un sistema experto y con este sistema experto que es propio de la inteligencia artificial, nuestros estudiantes comienzan a desarrollar habilidades en lo que llamamos evidence-based reasoning, es decir, razonamiento probatorio. Y entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es creando una sinergia desde cuarto año de Derecho, cuando ellos ven la materia teoría de la prueba y le agregamos razonamiento probatorio. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desde nuestra universidad, responsablemente, estamos creando inteligencia artificial a través de sistemas expertos, que son cajas blancas, porque está difundido en artículos cómo funciona nuestra caja blanca, es decir, está abierto a todo el mundo, pero lo más bonito es que el software está gratuito para cualquier persona en el mundo. Basta con que ustedes busquen Juez Inteligente y allí los lleva a un enlace de nuestra universidad y pueden descargar la versión para Mac y para Windows. Pero también si entran a los canales de YouTube, a mi canal de YouTube, Orión Vargas, podrán ver ejemplos de cómo funciona el sistema experto y cómo nuestros estudiantes pueden mejorar la construcción de sus inferencias probatorias para los casos que se les presentan en la vida real. Efraín, creo que con eso es suficiente. Me despido y les agradezco a todos su atención. Muchísimas Muchas gracias, gracias. profesor. Laura, por favor. Y muchas gracias, doctor Orión. Está muy interesante toda esta parte técnica que nos explicó que todos como abogados, según va avanzando la sociedad, estamos en la obligación también de avanzar con ella, de meternos en el conocimiento digital ahora. Entonces, creo que fue perfecto esta ponencia para terminar con nuestra media hora de discusión, pero antes quiero agradecer a las personas que han hecho posible este workshop, agradecer a Efraín. Efraín es doctor en Derecho Privado de la Universidad de Paris-Cité y nosotros tuvimos el mismo tema de investigación, que fue mi tema de investigación en la maestría y su tema de investigación de doctorado, que fue sobre el derecho de autor en sistemas que trabajan con inteligencia artificial. También Y quiero Laura, también agradecer